Quebrando el vidrio informativo en el este, llega Cuántico, un nuevo medio de comunicación independiente. Muy buenas noches a todas las personas que se suman por cuarta vez esta semana para hablar con transparencia y educación con los candidatos a la Intendencia de Ciudad del Este, de nuestro querido municipio. Esta noche toca Miguel Prieto Vallejos, exintendente de Ciudad del Este, pero por eso mismo tenemos una propuesta distinta. En esta oportunidad vamos a tener una estructura en 3 partes. Y antes de llegar a esta estructura, les quiero recordar que esta actividad de promover información sobre las propuestas de los candidatos en las áreas de transparencia y educación que para Reacción, para nuestra comunidad, son fundamentales para el futuro de nuestra ciudad, para combatir la corrupción, para tener el capital humano que nos lleve a una ciudad competitiva, eficiente, inteligente, ojalá en algún momento. Queremos que ustedes sepan, los que nos están escuchando, las propuestas de estas personas para poder decidir informadamente este 10 de octubre y votar por aquella persona que crean que conjuga la propuesta técnica con la administración política, la persona que pueda hacer resonancia entre las necesidades del sector educativo, priorizándolo, así como el sector cultural, y priorizando la transparencia, que es fundamental. 20 años de este municipio, los últimos 17, marcados por una corrupción y un oscurantismo grave, de un clan que dominó todos los aspectos de nuestra ciudad, que con mucho sacrificio de la ciudadanía desde las elecciones municipales del 2015, transformó dentro de la Junta Municipal poniendo a personas en quienes confió el futuro, se vino la intervención, se vinieron muchas cosas. Y de eso entonces vamos a hablar esta noche. Como tercer punto, quisiera aclarar ya la estructura. En primer lugar, de nuevo, vamos a ver ahora un material. Les hablaba yo siempre de Cuántico, de la revista que estamos distribuyendo gratuitamente a todas las personas interesadas, que resume más de 6 años de investigación y trabajo de campo de nuestra organización de análisis de contrataciones públicas, de verificación de lo que hay en el Ministerio de Educación y Ciencias y de los recursos que se invirtieron en Ciudad del Este. Pero esta vez le vamos a presentar un material audiovisual. Eso va a ser el primer punto, un material audiovisual que resume en unos cuantos minutos todo este trabajo para que ustedes puedan verlo. Luego de eso, luego de ver el material, vamos a analizar el patrimonio, según declaración jurada de Miguel Prieto, de su primera declaración jurada como concejal en aquel momento y luego como intendente, y vamos a ver las diferencias. Como tercera parte, vamos a hablar en un aspecto de la relación de Miguel con Ulises Quintana y en otra de sus propuestas para educación y transparencia. Miguel fue el candidato de la transparencia en el 2018. Se impuso a la estructura colorada, a la estructura del clan, con un discurso de transparencia, luchó con otros concejales dentro de la Junta para la Intervención Municipal y luego entonces él nos debería contar cuáles les parece son los aspectos más resaltantes de su administración en esas 2 áreas y cuáles serían sus propuestas a futuro en ese sentido. Pero ahora entonces empezamos con lo primero. Primero el material y luego vamos al patrimonio de Miguel Prieto. Vemos el material ahora. Paraguay es uno de los países latinoamericanos con mayor déficit de infraestructura escolar. Según una investigación del Banco Mundial, en el 2012 la brecha entre la asignación de presupuesto para infraestructura básica en escuelas de educación primaria y secundaria era casi 50 veces más de la financiación total del presupuesto de educación y el costo ascendía a $1.200 millones. Este monto era casi 500 veces más que el presupuesto para construcción y equipamiento de escuelas para 2012. Ese mismo año, Paraguay creó el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo, el FONACIDE,
que desde entonces distribuye anualmente 25% de sus recursos, aproximadamente 90 millones de dólares, a más de 250 municipios y 17 gobernaciones para mejoras de infraestructura educativa. Rápidamente la corrupción se apoderó de este fondo y solo en un municipio del país, Ciudad del Este, estos recursos fueron monitoreados por nuestra organización desde 2013, dándole énfasis a la inversión en infraestructura educativa. Ciudad del Este también es el municipio que más recursos ha recibido en todo el país. Desde 2012 recibió más de 90.000 millones de guaraníes, 13,5 millones de dólares. La capital Asunción quedó en segundo lugar con una diferencia de más de casi 50.000 millones de guaraníes, 7 millones de dólares. Nuestra preocupación por la correcta inversión del fondo nos llevó a que en 2015, más de 5 años atrás, te presentemos nuestro primer informe de monitoreo del FONACIDE en Ciudad del Este, en el que explicamos el origen del fondo, su administración, cómo monitorear su ejecución y las irregularidades encontradas. Además, cada año hemos propuesto reformas de políticas públicas para mejorar la inversión de los recursos del fondo basados en nuestras investigaciones. Y ahora compartimos contigo los hallazgos y conclusiones más importantes de los últimos 5 años de trabajo. A casi 10 años de su creación, el FONACIDE sigue siendo poco conocido y comprendido por la comunidad educativa y por sus beneficiarios, lo cual facilita la mala administración de este recurso. De hecho, el fondo fue diseñado para ser fácil de desviar y difícil de controlar. La falta de control ciudadano propicia la corrupción, porque claro, no se puede monitorear lo que no se conoce y no se comprende. Pero que no cunda el pánico, nosotros te explicamos. Los problemas y las irregularidades de la inversión del 25% del FONACIDE tienen dos responsables principales: el Ministerio de Educación y Ciencias, MEC, y las municipalidades y gobernaciones. Según la ley, el MEC debe establecer y controlar que el fondo beneficie a las instituciones educativas más necesitadas. Por su parte, los municipios y gobernaciones son quienes ejecutan estos recursos y realizan los contratos para beneficiar a escuelas y colegios. Pero no es ninguna novedad que las leyes no se cumplan en Paraguay. ¿Qué pasa acá? El MEC igualó la transparencia al uso de tecnología para promover la credibilidad en la inversión del FONACIDE. Sin embargo, las herramientas creadas para el monitoreo de los recursos son desconocidas, no funcionan y están desfasadas. Se asumió que la tecnología sería utilizada incluso cuando casi nadie comprendía el FONACIDE, pero no se enfocó en formar a sus supervisores y directores respecto al fondo, lo cual destinó la herramienta a su fracaso. Hasta hoy, solo contadas personas conocen cómo se debe administrar el FONACIDE o las leyes que lo regulan. Sí, pero no. Cada año, en cada municipio, el MEC elabora conjuntamente con representantes municipales un documento de microplanificación en el que se evalúan las necesidades de infraestructura de las instituciones educativas para crear un ranking de escuelas que deben ser atendidas con mayor urgencia. Ese ranking es el listado de priorización y es fundamental porque debe guiar las inversiones de los recursos del FONACIDE que realizan los municipios. Sin embargo, el MEC no verifica si los municipios invierten en las escuelas que se encuentran en lo más alto de ese ranking en el listado de priorización, ignorando su propia microplanificación y desperdiciando meses de trabajo de sus funcionarios. En consecuencia, los intendentes municipales invierten donde quieren y no donde se necesita con urgencia. Pero existen otros aspectos relacionados a los municipios que hacen de todo este escenario el ideal para seguir despilfarrando el FONACIDE. Hemos constatado que ningún intendente de Ciudad del Este cumplió con las leyes de transparencia y acceso a la información pública. La administración Magleo de Zacarías en Ciudad del Este se caracterizó por su falta de transparencia e irregularidades en la inversión del FONACIDE. Durante su gestión, la mayoría de las obras con recursos del fondo no beneficiaron a las escuelas más carentes según el listado de priorización. De hecho, cada año ciertas escuelas mimadas recibieron contratos aunque estaban lejos de ser las más necesitadas del municipio. La Municipalidad de Ciudad del Este siempre fue incapaz de utilizar todos sus recursos. Solo sus saldos eran mayores a las transferencias que reciben municipios vecinos, como Hernandarias y Presidente Franco juntos. $200.000 de los recursos del FONACIDE desaparecieron entre el 2012 y 2013. La municipalidad admitió no haber invertido tales recursos en infraestructura o almuerzo escolar, pero nunca justificó el destino del dinero. Finalmente, confirmamos que estos recursos fueron invertidos ilegalmente en remuneraciones y canastas de Navidad para funcionarios públicos del municipio. Este caso fue presentado a la Junta Municipal de Ciudad del Este,
pero ni los concejales, ni la Contraloría General de la República, ni la Fiscalía investigaron esa irregularidad. La actual administración municipal de Miguel Prieto se ha caracterizado por oportunidades perdidas e improvisaciones, aunque hubieron ligeras mejoras en transparencia relacionadas al FONACIDE. Una instancia imprescindible y por eso intencionalmente escondida por años es el Consejo Distrital de Educación, que debe existir en todos los municipios. En esta instancia se reúnen representantes de los municipios y del MEC para elaborar el ranking de instituciones más necesitadas. Durante la administración MacLeod de Zacarías, el Consejo Distrital de Educación era un completo misterio. La administración Prieto reactivó públicamente la instancia en el 2019, pero perdió varias oportunidades de incrementar la transparencia y mejorar la inversión del FONACIDE. Desde que asumió el cargo, la administración Prieto solamente tuvo 2 llamados a licitación. Uno de ellos fue heredado de la administración MacLeod de Zacarías, incluso con sus irregularidades. La única licitación propia de la administración actual, con recursos del FONACIDE, tardó casi 1 año en adjudicar sus primeros contratos. Y los atrasos no tienen que ver con la pandemia, ya que desde la llegada del COVID-19, el municipio ejecutó obras de envergadura, como la Costanera y varios empedrados, pero no avanzó con ninguna de infraestructura educativa con recursos del FONACIDE, pese a contar con más de 15.000 millones de guaraníes disponibles. Nuestro monitoreo del FONACIDE en Ciudad del Este solo ha sido posible gracias a la participación voluntaria de estudiantes secundarios y universitarios en nuestros proyectos. En los últimos 5 años, estas falencias del MEC y de los municipios se mantuvieron firmes. Y uno se pregunta, ¿tuvieron algún impacto todos estos años de monitoreo y todos estos informes con datos? Sí, la acción comunitaria sostenida y disciplinada por todos estos años contribuyeron a mejorar en un 400% la correcta inversión de los recursos del FONACIDE en Ciudad del Este. Esto sucedió durante la administración MacLeod Zacarías, una de las más corruptas del país. Si nuestro trabajo con estudiantes secundarios y universitarios pudo lograr eso en Ciudad del Este, es seguro que otros grupos ciudadanos unidos pueden hacer lo mismo en sus comunidades. Todo esto que te acabamos de mostrar son solamente algunos de los hallazgos y logros de nuestros años de monitoreo, pero podés encontrar mucho más en nuestro informe en resumen 2015-2020 acá en nuestra página web. Ojalá les haya gustado ese material, lo hicimos con muchísimo sacrificio con el equipo, con toda la comunidad de voluntarios y voluntarias que hace Reacción. Y como vieron ahí, son más de 6 años de visitar escuelas, vieron los videos, vieron los documentos, analizar la política pública, tratar de comparar los datos oficiales de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, del MEC, de la municipalidad, corroborarlo con los directores y directoras, entrevistar a estudiantes. Es un gran trabajo de base para que ustedes tengan la información que necesitan. Pero creo que lo que ahora más les interesa seguro es saber, según las declaraciones juradas, que repito, cada noche se consiguieron gracias a un gran trabajo de la sociedad civil el año pasado y que se publicaron, les interesa seguro la declaración jurada de Miguel. Entonces vamos a empezar con eso. En 2016, a los 27 años, Miguel ya tenía un patrimonio neto declarado de allá $1 millón, 6.935 mil millones de guaraníes. O sea, muchísima plata, ¿verdad? Entre ellos consta, estoy leyendo acá, un inmueble adquirido en el 2014 que se evalúa en 3.700 millones y otro adquirido en 2013 con un valor de 650 millones. Además, figuran otros 7 terrenos por valores entre 150 y 650 millones de guaraníes cada uno. Y en total, la parte de los inmuebles suma solita cerca de 6.000 millones de guaraníes. Por eso, cerca de $1 millón. Además de eso, tenés bonos por 800 millones de guaraníes en Cebatex S.A. Hay que aclarar también dentro de todo esto para que la ciudadanía sepa que todos estos inmuebles, por lo menos según la declaración jurada, aparecen en concepto de herencia. Pero después lo llamativo es, recuerden el monto, entonces hablamos primero en el 2017 como concejal cuando presenta esta declaración jurada, tenía este monto de cerca de 6.935 mil millones de guaraníes, pero para el 2019 tu patrimonio, Miguel, baja a casi 2.500 millones. O sea que no es que se enriquece, sino se reduce. Llamativamente,
De los cerca de 8 o 9 terrenos que tenías, ahora solo tenés 4 terrenos declarados, pero no parece que hayas vendido. O sea, siguen apareciendo los que tuviste como herencia, pero no parece que hayas vendido ninguno de ellos porque no hay un incremento en tu capital, ¿verdad? En el patrimonio neto. Y sigue apareciendo los bonos de Cebatex. Esa era una de las grandes cosas que queríamos hablar contigo hoy. Pero no estás, Miguel. Nos confirmaste y te creímos, ¿verdad? Estamos acá nosotros transmitiendo esta información porque le debemos, porque tenemos un compromiso con la ciudadanía. Porque cuando damos nuestra palabra es muy importante estar. Y queríamos decir, como lo hemos dicho en todos estos 2 años de tu administración, la tuya es la mejor administración que hemos tenido hasta ahora. Todo es mejor, obviamente, que el Clan Zacarías, pero tu administración es la mejor. Mejoró en transparencia. Iván Airaldi lo reconocía anteayer. Incluso allá la Cámara lo decía. Coincidimos casi todos en que tu administración fue un cambio total en términos de transparencia y que empezó muy bien. En educación, el Consejo Distrital de Educación por primera vez fue abierto. Nunca antes se podría participar de eso. La Oficina de Acceso a Información Pública por primera vez empezaba a responder solicitudes de acceso a la información. Rarísimo. En la época del Clan Zacarías nos pasábamos meses persiguiendo una solicitud. Los primeros 6 a 9 meses fueron realmente llamativos. Mantuvimos la vara. Te exigimos tanto como le exigimos al Clan Zacarías. Y nos dieron palos por eso. Hoy recordamos con risas que el Patria Querida nos dio palos, que Cruzada Nacional nos dio palos, que el Frente Guazú nos dio palos, por exigirte a vos ser mejor en transparencia y ser mejor en educación. Luego vino el otro periodo, vino la pandemia, vino el 2021, tratando de salir ahora todavía de ese proceso, y vinieron ya las preguntas en el sector de educación. En la parte política muchas cosas cambiaron, muchas coyunturas se dieron dentro de la Junta, muchas personas cambiaron de posiciones. Y yo hoy te quería preguntar, por eso vamos a ir ahora a un material, te quería preguntar tu relación con Ulises Quintana. Porque veamos en el material, años atrás cuando fuiste electo recientemente, dijiste esto en una de las primeras entrevistas. Votos se impuso el independiente, el opositor Miguel Prieto, en su momento también concejal municipal de Ciudad del Este, a su principal contendor, que es el colorado de Añetete, Wilberto Cabañas. Pero también Miguel Prieto se refería a Ulises Quintana, el diputado colorado preso actualmente en la cárcel militar de Viñas, quien incluso llegó a postularse, a lanzar su candidatura para la intendencia de Ciudad del Este, pero es sabido que su principal imposibilidad es justamente la prisión. También quiero mandar un fuerte abrazo, un saludo a mi querido amigo Ulises Quintana. Yo sé que están cometiendo contigo una injusticia y vamos a estar contigo ahí. Queremos que pronto estés libre y que estés acá con nosotros trabajando por la reconstrucción de nuestra ciudad. A un amigo no se le niega. Yo nunca le voy a negar a un amigo. Y vamos a ver qué pasa con Ulises Quintana, porque su proceso es bastante complicado debido a las acusaciones que tiene encima por haber supuestamente colaborado con una estructura criminal para el tráfico de drogas. Pero, Carlos, compañeros, Esa era una de las preguntas que quería hacerte hoy, Miguel. ¿Cómo cambió? Obviamente en tu discurso se nota que hay una diferencia. Hoy acá tenemos un espacio vacío que realmente no creíamos que iba a suceder. A Ulises le escribimos, le visitamos en su PC, le hicimos la nota, nos dijo que iba a respondernos, su jefe de campaña, entiendo. Nunca nos respondió, después ignoró ya todo lo que pasábamos, las preguntas de seguimiento. Daniel Mujica ignoró desde el primer momento todos los mensajes. Yo te escribí a vos personalmente, me respondiste rápido, me dijiste que sin problemas ibas a estar, tengo acá los mensajes. No sé si hace falta que publiquemos eso también. Te agradecí yo por aceptar eso. Confirmamos tu presencia y creíamos que vos le ibas a dar la importancia, porque la gente no escucha mucho ahora de transparencia, no escucha mucho sobre educación. Y todo el 2020 fue relegada a la educación en Ciudad del Este. A tal punto, y nosotros avisamos como miembros del Consejo Distrital de Educación, al cual vos nos invitaste. Vos nos dijiste, vengan, súmense, controlen desde adentro, y nos fuimos al consejo y le asesoramos al consejo y hablamos con los directores que pasaron por ahí, con el director ahora de la Dirección de Educación y Cultura,
advertimos que no se invertían los recursos en infraestructura educativa, expusimos esa incoherencia de que por qué teníamos empedrados siendo construidos por 30.000 millones de guaraníes en llamados, pero no había licitaciones para infraestructura educativa. ¿Por qué en el 2020 no hubo ningún llamado a licitación con recursos del FONACIDE para obras de infraestructura educativa? ¿Por qué se quedaron congelados, ahí estancados, cerca de 15.000 millones de guaraníes en el 2020, cuando nuestra ciudad estaba en crisis? Cuando las contrataciones públicas podrían hacer eso, de hacer llegar un poquito de plata a esas personas que trabajan, a los obreros y obreras, a las personas que venden chipa, que tienen su despensita cerca de la escuela, a las personas que dependían de esta plata. Y queríamos que vos nos expliques hoy, porque los datos nosotros los tenemos confirmados y como le decimos a la gente, basta que ustedes vayan y verifiquen, no nos crean a nosotros por lo que decimos. No somos personas en candidaturas. Vayan y verifiquen la evidencia. Vayan y sumen ustedes los saldos del FONACIDE. Vayan y revisen la solicitud de acceso a información pública que hicimos a lo largo de estos 3 años, tratando de documentar todo este proceso. Yo te quería preguntar, Miguel, ¿qué fue lo que pasó? ¿Fue la Junta, la parte política, te trabaron? ¿Fue la dirección, fue tu director, fue Guyari el que no te pasaba la información, no te comunicaba, el que nosotros presionábamos con todo tipo de materiales para que se hagan las obras? No te avisaba que supervisores y directores que estaban dentro del consejo estaban urgiendo ya desesperados por obras, que no se pudo empezar el 2021 porque todavía no llegaban las cosas, porque en el 2020 no se planificaron. No te avisaron que en el 2021 el plan anual de contrataciones no aparecían obras para infraestructura educativa, que nosotros tuvimos que exponer los saldos, que después de eso Mujica llamó a una conferencia, rindieron cuentas, aceptaron que no se invirtió mucho, prometieron invertir y al final, muy llamativamente, hacen un llamado por la vía de la excepción por urgencia impostergable, un llamado irregular, un llamado que demuestra que no hubo ninguna planificación. Para la gente que no entiende el procedimiento de contrataciones públicas, un llamado irregular en ese sentido, vía de la excepción, implica que la municipalidad tiene que invitar directamente a al menos 3 proveedores, 3 empresas, y que estas 3 tienen 3 días para poder presentar ofertas. Y hubieron 3 llamados por la vía de la excepción. 1 para infraestructura educativa, 2 para el almuerzo escolar. La infraestructura educativa superaba los 10.000 millones de guaraníes. 10.000 millones de guaraníes, hacer una oferta en 3 días o menos que ese tiempo por ese monto sería algo que obviamente a cualquier persona le llamaría la atención. Esa es la primera cosa que nos llamó mucho la atención, porque originalmente, según lo que revisamos, iba a ser una licitación pública nacional, pero no sucedió. Para el almuerzo escolar habían 2, la misma historia. ¿Por qué es tan preocupante una licitación por la vía de la excepción? Porque a menor tiempo, menor la capacidad de monitoreo y mayor la exposición. A menor tiempo, menor la cantidad de proveedores que pueden competir con sus propuestas para poder llegar a algún tipo de precio que le convenga más a la municipalidad. Es por este tipo de cosas que no respondes y que hoy no estás acá para aclararnos. Que la gente maliciosa, que seguro que tiene sus agendas, que hay acá medios de comunicación que tienen candidatos políticos demasiado abiertamente y muy claros. Y nosotros que siempre hemos defendido nuestra credibilidad y nuestra institucionalidad, te queríamos escuchar a vos aclararle eso a la ciudadanía. Que la ciudadanía sepa de vos por qué esas cosas sucedieron. Porque si no, ¿qué otra imagen pinta? Licitaciones que pararon por 1 año o un poquitito más, pero que al final, cerca de una campaña electoral, se empiezan a liberar y por la vía de la excepción, por el proceso de licitación pública más llamativo, menos competitivo y más expuesto a irregularidades y direccionamientos. Es porque no estás aclarando esto hoy que la gente después te va a decir, y con razón porque no estás hablando, de que te van a apuntar de que vos estás direccionando licitaciones. Vos fuiste el candidato de la transparencia, Miguel. Te queríamos escuchar hoy. Queríamos hablar de tantas cosas que tenemos acá anotadas. Queríamos hablar de cómo vos le ganaste al clan en aquel momento. Dijiste que iba a ser una administración abierta y cumpliste en los primeros momentos.
Queremos hablar de esa falta de propuestas, de ejes de gobierno. En el 2019, como no llegábamos a ustedes, yo hice un video pidiéndole a ustedes que planifiquen, que establezcan sus metas, para que no le marquen la agenda a ustedes y ustedes tengan que apagar incendios. Hicimos un video sobre eso para que quede constancia. Queremos hablar de por qué no hay ninguna propuesta tuya por ahí. Busqué mucho. Están tus posteos, están tus discursos, pero no hay propuestas claras. ¿Qué va a pasar el impuestómetro? ¿Qué va a pasar el ingreso y gasto de la municipalidad? ¿Qué tipo de cosas podemos esperar en transparencia? ¿Vamos a irnos a datos abiertos en Ciudad del Este? ¿Vamos a convertirnos en el municipio ejemplo de ejecución del FONACIDE que siempre pudimos ser? Es el único municipio del país donde hay monitoreo total del FONACIDE, donde hay propuestas, donde la sociedad civil tiene capacidad de apoyar y lo hizo dentro de este Consejo Distrital que vos abriste. Queríamos hablar de la comparación del por qué la Costanera avanzó a ritmo industrial, por qué siempre se avanzaron con empedrados, pero las obras de infraestructura educativa no venían. Queríamos hablar de educación. Queríamos hablar del Consejo Distrital de Educación, de tu visión para el futuro, de qué no está funcionando, de por qué estamos todavía en la situación en la que estamos, de cómo el Shopping Box y los recursos que vos conseguiste a través de tu administración se iban a dirigir a este tipo de consejos para que la ciudadanía pueda participar en su ejecución, de cómo eso se iba a transparentar. Queríamos hablar de cómo el FONACIDE representa casi el 5% del presupuesto anual de la municipalidad más rica del país. Ciudad del Este recibe cerca de 10.000 y 11.000 millones de guaraníes cada año en concepto de FONACIDE, que debe destinar al almuerzo escolar e infraestructura educativa. Tiene un presupuesto cercano a los 260.000 millones de guaraníes nuestro municipio. Muchísima plata. Por eso el FONACIDE representa casi el 5%, que es muchísima plata. Ningún otro municipio sueña con tener tanto dinero. ¿Cómo haríamos nosotros? ¿Qué haríamos con ese dinero? ¿Cómo puede ser que todavía después de tantos años de inversión del FONACIDE, después de casi 18 millones de dólares que han llegado desde el 2012 a nuestro municipio, todavía tenemos escuelas carentes que se inundan, a las cuales estudiantes no pueden ir cuando llueve por peligro o riesgo de electrocución porque el cableado está mal? De aulas cuyos techos tienen problemas estructurales y el derrumbe puede ser todavía una historia y una noticia en nuestro futuro. Queríamos hablar de si, como hiciste al inicio, si seguirías todavía el listado de priorización que se cocrea dentro de este consejo. Queríamos hablar de tu fuente de financiamiento político, que recuerdo, como le mencioné a Ayala Cambra ayer, cuando estábamos en ese evento en el que el encargado de la Embajada de los Estados Unidos había hecho un discurso muy claro, muy directo en contra de la corrupción y la narcopolítica en nuestra ciudad. Ayala Cambra, recuerdo que te dijo si vos publicarías y vos le dijiste que sí en mi frente y yo creo que lo vas a hacer. Queríamos hablar de eso, en qué detalle vamos a ver eso, de la gente que hoy te dice que vos también estás utilizando recursos de la municipalidad. Y acá te íbamos a escuchar. Porque quiero destacar esto también de tu administración. No solo ha sido la mejor, aunque la escala es muy baja todavía. Es mejor porque el antecesor era un desastre, pero es mejor. Fuiste más transparente. Abriste espacios. Y fundamentalmente, no sé cómo resaltar esto. En estos 2 años que presionamos muchísimo tu administración desde Reacción, exigiéndote de la misma manera que le exigimos al clan, nunca vos nos atacaste. Y eso era una primera vez para nuestro municipio. Era la primera vez que un intendente municipal, a diferencia del clan, no le atacaba a la sociedad civil. Y en todas las entrevistas que vimos de vos, en radios, en Facebook y demás, cuando te preguntaban sobre lo que nosotros exponíamos, nunca nos dijiste mentirosos o mentirosas. Eso nunca pasó. Pudiste llegar a decir que somos exagerados, pero nunca criticaste la validez de la evidencia que te presentamos. Y vos sabés claramente que nosotros trabajamos con evidencia, que no apuntamos con intereses políticos. Por eso te esperábamos acá, porque creíamos que así como venías antes, cuando nuestra oficinita era mucho más chiquitita y no teníamos nada con qué transmitir, y vos querías aprender sobre el FONACIDE, participabas de nuestros talleres, viniste a nuestra oficina tan interesado sobre el FONACIDE,
Esto es preintervención de la municipalidad, cuando la causa común de todo este municipio era quitarle al clan Zacarías el poder. Y en tu figura se logró eso. Tomamos un café en el 2019 para hablar del consejo. Y te dije para que te tranquilices, nosotros no buscamos acá rédito político ni candidaturas. Y a vos te había elegido, y eso te dije, la ciudadanía para liderar el cambio dentro de nuestra ciudad. Y que nosotros, por tener en común a nuestra comunidad y el beneficio de nuestra ciudad, íbamos a apoyar esa gestión siempre y cuando sea transparente, siempre y cuando las escuelas más necesitadas reciban lo que se merecen, siempre que los supervisores y directores y directoras, los docentes y los estudiantes, los gremios estudiantiles estén representados y sean oídos. Pero hoy no estás acá, Miguel. Y nosotros estamos cumpliendo con la gente. Había muchas otras cosas de las cuales hablar. Había muchas preguntas que hacerte a vos sobre el futuro político que ves para nuestra ciudad en la Junta. Queríamos hablar mucho contigo de este enemigo común que creo que tenemos, que le dije a cada uno de los candidatos que vino, que es la narcopolítica. Que te veo y que te escucho hablar en cada una de tus intervenciones. Que es el mayor problema que tenemos posiblemente en Ciudad del Este. Convertirnos en una Medellín de los 90. Empezar a ver el riesgo de que activistas anticorrupción o por la transparencia o dirigentes políticos amanezcan muertos. Y que la gente empiece a autocensurarse, que la gente empiece a tener miedo, que los comercios empiecen a servir o tener que pagar a carteles de las cosas que quizá ya existen en nuestro municipio. Y así como con el resto de los varios candidatos que estuvieron acá, a quienes agradecemos, a Ever Rojas Borja, a Iván Airaldi, a José Ayala Cambra, te hubiéramos agradecido a vos por estar acá, por compartir este espacio, por hablar con nosotros, por quizás no estar de acuerdo en ciertas cosas, pero por compartir, creo yo, el mismo interés de que nuestra ciudad sea transparente, tenga mejor educación y llegue en algún momento a ser o a cumplir ese potencial como la ciudad más rica del país, como la más joven, como la más dinámica, la que se ve en su comercio, en el trabajo de la gente que se despierta a las 3 de la madrugada para ir a vender todavía sus cosas en las mesitas, algo que es tan característico de nosotros y nosotras acá. Ojalá la próxima estés acá, ojalá te vaya bien en las elecciones, ojalá le vaya bien también a todos los candidatos que estuvieron acá, ojalá se le gane la narcopolítica en estas elecciones. Y en otra oportunidad podamos volver a hablar contigo, porque ojalá, no quiero asumir que tengas miedo de venir a conversar con nosotros, porque algo Sherada que se te nota y que te sobra es carácter. Nadie discute eso. Te sobra carisma también. Los candidatos que estuvieron acá lo reconocen. Pero si no puedes venir a hablar con gente que trabaja con datos y con evidencia y que está buscando el mismo fin que vos, que es la educación, que es la transparencia, al menos en tus discursos, no nos deja a nosotros la duda que nosotros podemos verificar en la evidencia. Les agradecemos a todas las personas que estuvieron atentas en estas reuniones que tuvimos, en estos diálogos, en estas conversaciones sobre transparencia y educación en Ciudad del Este. Les invitamos a que sigan nuestro trabajo. Les invitamos a que vean el trabajo de Reacción, que vean sus 10 años de trayectoria, que vean cuánto le exigimos y cuánto nos han atacado durante el clan Zacarías, que no somos que aparecimos ahora nomás, que no venimos de un movimiento político. Y para las personas que creen que somos financiados por la narcopolítica, Horacio Cartes es la mayor amenaza a la democracia que podemos tener en nuestro país. Debemos pelear en contra de su modelo de hacer las cosas y de las personas que no se desmarcan de él o que creen que le pueden manipular a él. Nuestra organización les invita a eso, a la transparencia, a la educación. Miguel, ojalá la próxima estés por acá, podamos hablar de nuevo distendidos, podamos criticar e intercambiar ideas y que veas, si no en nosotros, en nuestro trabajo, los mismos objetivos que vos tenés. A toda la gente, hasta la próxima. Mañana vamos a ver si viene Ulises, lo dudamos, pero vamos a estar acá. Que les vaya bien y por favor elijan criteriosamente informados este 10 de octubre.
Buenas noches. Quebrando el vidrio informativo en el Este, llega Cuántico, un nuevo medio de comunicación independiente.